Se compartió la iglesia en Valdivia. Adelante, hermano Freddy. Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales, y también aprovecho de saludar de forma grupal a todos los hermanos que ya están conectados vía Zoom. Ha llegado el momento de poder impartir, seguir impartiendo el curso Introducción a la Teología Cristiana. Hoy corresponde, por la providencia del Señor, lección número 9. Lección número 9, y vamos a hacernos cargo, por la gracia de Dios, de la pregunta que dice: ¿qué es la teología práctica? Estamos en el módulo 2 y vamos a hacernos cargo de la pregunta, repito, ¿qué es la teología práctica? Frente a su pantalla ya está la ponencia principal, la portada, ¿cierto? Hemos venido desarrollando este curso para que así el Señor nos bendiga y nos edifique para su gloria. ¿Ya? Eh, Solamente para recordar, por ejemplo, acá estoy metido en mi canal de YouTube, Freddy Angulo. Les invito a suscribirse para que así también sean partícipes de todo el material que iré subiendo más adelante. Pero hasta el momento, por ejemplo, la lección 1, respondimos la pregunta: ¿qué es la teología? Esto solamente para recordar, ¿cierto? La primera lección fue: ¿qué es la teología? La segunda lección nos hicimos cargo de la pregunta: ¿cuáles son las fuentes de la teología? ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Lección 3, ¿cuáles son los propósitos de la teología? ¿Cuáles son los propósitos de la teología? Lección 4, ¿cuáles son los límites de la teología? ¿Cuáles son los límites de la teología? Y ahí cerramos el módulo 1. De ahí comenzamos el módulo 2 y comenzamos haciéndonos cargo de la pregunta, lección 5, ¿qué es la teología exegética? ¿Qué es la teología exegética? Lección 6, ¿qué es la teología bíblica? Eh, Nos hicimos cargo de esa pregunta: ¿qué es la teología bíblica? Después lección 7, ¿qué es la teología sistemática? ¿Qué es la teología sistemática? Y lección 8, ¿qué es la teología histórica? Y hoy, lección 9, dentro del módulo 2, ¿qué es la teología práctica? ¿Qué es la teología práctica? ¿Ya? Vamos a comenzar. Vamos a aceptar a algunos hermanos que vienen entrando. Ahí vamos a comenzar. Vamos a ver cómo es nuestra costumbre, el contenido, el bosquejo de la lección que he de impartir el día de hoy. Vamos a pasar por la introducción acostumbrada. Punto 1, definición de teología práctica, ¿cierto? Definición de teología práctica. Punto 2, vamos a ver las subramas de la teología práctica. Subramas de la teología práctica, desde ya anticipo que no vamos a ver todas las subramas, pero vamos a ver las principales. Punto 3, campos de aplicación. Campos de aplicación de la teología práctica. Campos de aplicación de la teología práctica. Punto 4, frutos de la teología práctica. Frutos de la teología práctica. Y la conclusión. Ahí ustedes tienen frente a su pantalla lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué es? Recuerde, estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es la teología práctica? Y como he dicho en muchas ocasiones, lo más seguro es que queden muchos cabos sueltos. No obstante, estas lecciones sirvan para motivar, para que cada uno de nosotros después comencemos a profundizar en cada uno de estos temas, ¿ya? Este curso se titula Introducción a la Teología Cristiana. Vamos a recordar este dibujito que ya es característico. Este personaje se conoce técnicamente como el sujeto de estudio, es decir, el sujeto cognoscente es la persona que estudia, ¿ya? Que básicamente es lo que nosotros estamos haciendo. Así que sintámonos representados por este personaje. Nosotros estamos estudiando la Biblia, la revelación, específicamente la revelación especial. Ese es nuestro objeto de estudio, la revelación especial, ¿ya? Y lo hacemos a través de varias vías, lo hemos venido haciendo a través del método, diferentes métodos. Primer método, teología exegética.
hemos estudiado la Biblia, hemos dicho en términos básicos y sencillos qué cosa es la teología exegética. Es un método epistemológico de estudio, ¿ya? Hemos también ido a la Biblia desde la teología bíblica, hemos ido a la Biblia desde la teología sistemática a nivel conceptual, porque nosotros propiamente tal no hemos hecho teología exegética, no hemos hecho teología bíblica, no hemos hecho teología sistemática. Hemos enseñado cómo se hace, pero todavía no la hacemos, ¿ya? Y teología histórica también, vimos la lección pasada, y hoy vamos a ver la teología práctica, ahí está marcado con rojo, eso es lo que vamos a ver. Se acostumbra a hablar también de teología contemporánea, teología dogmática, teología filosófica incluso, pero eso lo vamos a tirar eh, más adelante al tercer módulo, porque voy a explicarle algo de lo cual entendí de mejor manera, llegado su momento. Así que vamos por ahora a ver estas 5 ramas en este segundo módulo, estas 5 ramas de la teología propiamente. Hoy vamos a ver la teología práctica, ¿ya? Aquí cito Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Bueno, aquí el énfasis está en la palabra marcada en rojo, ¿cierto? No solamente ser oidores, sino hacedores, es decir, práctica, 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 hacedores de la palabra. En sencillo, el texto lo que está diciendo dice, pero, hay un contraste aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hay muchas personas que al leer este versículo se sienten justificados de solamente practicar, pero lo que el texto no es lo que está diciendo, el texto no está diciendo solamente debes practicar, porque a veces las personas usan esa excusa para no estudiar la Biblia, y eso es un garrafal error, porque la Biblia dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, la fórmula, si quisiéramos expresarlo en una fórmula, la fórmula correcta es ser oidores y eso que oímos, ponerlo en práctica, para que nuestra práctica no sea una práctica arbitraria, subjetiva, sino una práctica que se exprese en obras bíblicamente legítimas. Esa es la idea. Porque en realidad si no oímos la palabra de Dios, ¿qué vamos a practicar? Vamos a practicar cualquier cosa, pero menos lo que la Biblia dice. Así que tenemos que ser oidores y practicar. Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí es que no sacamos nada de eso, solamente oidores. Claro, si solamente escuchamos, pero después no practicamos, ahí estamos mal, ¿ya? Este versículo tiene que ver directamente con la dimensión de la teología práctica, ¿ya? William Ames, un teólogo nacido en 1576 y falleció en 1633, un teólogo muy famoso, y aquí yo estoy ya apelando a las primeras lecciones para recordarse estas cosas, porque en realidad todas estas lecciones, independientemente de que las fui dando una a una, sin embargo también se relacionan, ¿ya? Definía la teología de la siguiente manera, William Ames, es la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. Hay otros teólogos que definen la teología de una manera más académica, en el sentido de algo más intelectual, algo más cognitivo. Sin embargo, hay teólogos más puritanos, digámoslo así, más enfocados a la práctica, que definen la teología más a la parte praxiológica. En este caso, William Ames dice, con respecto a la teología, es la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. De hecho, me acuerdo en este momento de cómo Sproul, R.C. Sproul, definía la teología. Básicamente, Sproul decía que la teología era doxología. Doxología es adoración, alabanza. O sea, para Sproul,
la práctica de la teología no comenzaba con la práctica, sino que el estudiar teología ya era practicar. Bueno, Sproul era muy inductivo, porque en realidad estudiar la Biblia ya es obedecer. Entonces ya se estaría practicando en ese sentido. Entonces, de ahí que Sproul decía, teología es doxología, teología es adoración, teología es exaltación a Dios. Ok, interesante después. Bueno, pero aquí William Ames nos dice que la teología es la doctrina o enseñanza de vivir a Dios, pero vivir a Dios no en un sentido arbitrario al gusto del consumidor, sino porque evidentemente presupone el estudio de la teología. ¿Ya? Digamos, John Frame, teólogo moderno, aquí tengo un libro de John Frame, que se conoce la doctrina del conocimiento de Dios, teología del señorío. Bien. Y teología propia es un excelente libro, ¿ah? Un excelente libro. Ese es el teólogo que tengo acá en pantalla. Bueno, él dice, este teólogo dice, con respecto a la teología, lo siguiente. Dice que la teología es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas, eso ahí, todas, no algunas, todas las áreas de la vida. Estos predicadores tienen un enfoque más aplicativo de la teología. En otras palabras, ellos no conciben estudiar sin aplicar. ¿Ya? Y es un buen enfoque, fíjese, porque en realidad honraría lo que Santiago nos está diciendo, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de la vida. Así que aquellos que dicen que la teología solamente sirve para solamente exhibir conocimiento, desplegar ciertas habilidades intelectuales solamente, en realidad no están entendiendo lo que es la teología. Porque la verdadera teología tiene que tener un impacto en la vida práctica, en la vida del día a día del estudio. ¿Ya? Sigamos. Ya pasamos ahora al primer punto, que es nuestra definición de teología. Y aquí invocamos pedagógicamente a un crack, al doctor Michael Black. Un crack, nótese que no lo estoy idolatrando, ¿ah? Que quede claro, pero lo estoy honrando. Michael Black, él define la teología práctica de la siguiente manera, y vamos a trabajar básicamente con esta definición. ¿Ah? Podría traer más definiciones, pero al final podríamos aplicar el principio, en esta ocasión, menos es más, aunque eso se aplica en otra situación, pero para efectos de claridad pedagógica vamos a traer solamente dos definiciones. Michael Black nos dice, la teología práctica se refiere a la teología tal y cómo se aplica a la vida cristiana. Mire, y al ministerio. Esto, o sea, la dimensión de la vida y la dimensión del ministerio, esto incluye las áreas de 1, predicación; 2, la enseñanza; 3, el discipulado; 4, consejería; 5, culto; 6, ética, y etcétera. Eso significa que hay más. ¿Ya? Solamente que aquí Michael Black resumió en las más conocidas, las que aparecen en todos los manuales, en todos los tratados de teología, básicamente. ¿Ya? Entonces, cuando usted está estudiando un libro de discipulado, por ejemplo, usted está dentro de la dimensión de la teología práctica. Cuando usted está estudiando homilética o predicación, está dentro de la teología práctica, consejería, etc. Eh, Mire, lo otro importante que quería resaltar de esto es que dice, ¿y cómo se aplica a la vida cristiana?
La vida cristiana tiene muchas dimensiones. Y al ministerio. Aquí básicamente él enfoca a grandes rasgos la dimensión del ministerial y la dimensión de la vida, ¿ya? Dos dimensiones. Y ahí vamos a desglosarla más adelante esta cuestión. Pero la idea es que se familiarice con esta definición de la teología práctica. Ahora, lo otro que hay que tener importante, hermano, es que es aplicar la teología a nuestra vida. Y nosotros ya hemos visto la teología exegética, la teología bíblica, la teología sistemática y la teología histórica. O sea, esas teologías deben aplicarse a nuestra vida. Y ahí nace la teología práctica. ¿Me sigue? Por eso es importante también dominar las otras lecciones, porque eso es lo que tenemos que aplicar ahora de manera práctica. Vamos a citar a MacArthur y Mayway en el libro Teología Sistemática. Dice lo siguiente con respecto a una definición, dice que la teología, aquí puse teología histórica, no borré eso, pero es teología práctica, para que quede claro, ¿eh? Es teología práctica, definición de teología práctica. Dice, la organización de las escrituras, mire, la organización de las escrituras con énfasis en la aplicación personal de la verdad doctrinal en la vida de la iglesia y los cristianos. En la vida de la iglesia es como la vida, la parte ministerial, y en la vida de los cristianos individuales ya es como la vida, ya es como para como sintonizar con la definición anterior. Ahí vamos creyendo mejor luz, ya más luz de lo que es la teología práctica. Sigamos, subramas, subramas de la teología práctica. Predicación, en términos técnicos homilética, enseñanza, en términos técnicos pedagogía, etcétera, enseñanza, discipulado, consejería. Por ejemplo, yo, hasta donde tengo entendido, el pastor David y el pastor José Ojeda participaron, por ejemplo, de una capacitación de consejería, algunos el año pasado o antepasado, no recuerdo bien. Ellos participaron, por ejemplo, de capacitación de consejería. ¿Ya? Eso es todo un mundo, todo un mundo. Pero la cuestión es que está dentro, el ejercicio de la misma está dentro de la dimensión de la teología práctica. Es una rama de la teología práctica. Y ética, se conoce como ética cristiana, etcétera, etcétera. Estos temas son un resumen de las ramas, hay más, ¿ya? Podríamos añadir ahí el evangelismo, pero el evangelismo también lo podríamos ver dentro de lo que es la predicación, ¿ya? Así que tenga presente que estas son subramas de la teología práctica, pero, pero no tiene que desconectarlas de las otras lecciones que ya vimos. Por ejemplo, la predicación es cómo se predica la teología bíblica, cómo se predica la teología sistemática, cómo predico la doctrina de Cristo, cómo predico la doctrina del Espíritu Santo, cómo predico la revelación en una era determinada en el Antiguo Testamento, o cómo predico la cristología paulina, o cristología juanina, o petrina, ¿entiendes? O cuando se expone algún libro. Ahí, entonces, la teología práctica está más que claro que los pastores están a cargo de la predicación, tienen que capacitar a los futuros ministros en la predicación. Y por ende pueden haber cursos o programas de capacitación que se enseñe predicaciones positivas, por ejemplo, predicaciones positivas. O sea, cuando se enseña predicación expositiva, se está dentro de la rama de la teología sistemática, perdón, de la teología práctica, ¿ya? A nivel conceptual, a nivel teórico. La enseñanza expositiva. Por ejemplo, no sé, por enseñar panorama bíblico, por ejemplo, panorama bíblico del Antiguo Testamento, panorama bíblico del Nuevo Testamento, es enseñanza. La enseñanza expositiva, la enseñanza bíblica. Discipulado, cuando Dios llama a un creyente por su gracia, le salva, etcétera, etcétera, le da el nuevo nacimiento,
le regala la fe que él ejerce, que la persona ejerce, y es justificado, Dios lo declara justo como declaración forense, y es justificado de tal manera que sus pecados son perdonados. Esta persona necesita tener una capacitación específica que se ha venido a llamar discipulado, discipulado. No sé, por ejemplo, conocer básicamente lo que es la salvación, lo que son las ordenanzas de la iglesia, puede ser el bautismo, la cena del Señor, cosas básicas con las cuales se va a comenzar a discipular al recién convertido, al recién creyente. Consejería bíblica, cuando se da el fenómeno de determinadas situaciones, a veces complejas, los matrimonios, entre los jóvenes, etcétera. Entonces ahí los pastores y la iglesia en general tienen que practicar este maravilloso ministerio. Para eso tiene que capacitarse, tiene que madurar, porque aquí se aplica mucha sabiduría, aquí hay que aplicar mucha sabiduría, pero no es un ejercicio exclusivo del pastorado. La iglesia también debe participar de la consejería bíblica, pero para eso debe capacitarse y madurar y crecer, obviamente. No vamos a poner a aconsejar a una persona que recién ha sido convertido. La ética, la ética. No sé, por ejemplo, ¿qué opina de temas contingentes? Eh, por ejemplo, de los inmigrantes, de la problemática que está pasando en el norte de Chile. ¿Cuál debería ser la posición del creyente ante esos temas? El cristiano debe tener una cosmovisión judeo-cristiana y dar respuesta en las instancias de conversación, en las instancias más formales, qué sé yo. El cristiano no debe hacerse el humilde y quedar calladito, porque a veces no es que sea humilde. Lo que pasa es que no, como no domina los temas, por eso se queda calladito. ¿Me entiendes? Si nos vamos a quedar callados, que sea por humilde, no porque tengamos miedo a hablar. Hay muchas personas que de repente no hablan porque en realidad no saben cuál es la posición cristiana. Eh, bueno, ahí en la parte de la ética hay varios de esos temas y vamos a ver un ejemplo al final de esa cuestión. ¿Ya? Campos de aplicación de la teología práctica. Bueno, eh, yo presento las siguientes campos. La familia, el campo de la familia. ¿Ya? Entiéndase que dentro del campo de la familia está la parte específica, la parte del matrimonio. Ahí hay relaciones, por ejemplo, cónyuge con cónyuge. Ahí hay una relación eh, horizontal. Otro tipo de relación es que ambos se relacionen con los hijos. También es que uno de ellos se relacione con los hijos. El padre se relaciona con los hijos o la madre se relaciona con los hijos. O los hermanos se relacionan entre ellos. Entonces ahí hay varios tipos de relaciones. Todo eso es la familia, ¿cierto? Ya. Entonces, yo debo saber lo que es la teología exegética, la teología bíblica, la teología sistemática. Por ejemplo, cuando un padre quiere hablarle de Cristo a su hijo, tiene que saber teología sistemática, porque puede que le esté predicando el Cristo gnóstico, y nada que ver, tiene que predicar el Cristo bíblico, enseñarle a su hijo al Cristo bíblico. Entonces, o cuando le quiera enseñar algunas cosas del Antiguo Testamento, en el trabajo. También, por ejemplo, en el contexto del trabajo. ¿Debe predicar siempre el creyente o debe predicar cuando se dan instancias legítimas en el trabajo? Porque decir yo voy a predicar a Cristo pero dejar de trabajar igual no sería muy ético, ¿no? No sé, pues le trajeron un auto para que lo arregle. Estoy poniendo un ejemplo ilustrativo. Y tiene que tenerlo listo a tal fecha, tal hora, qué sé yo. Pero llega el momento y no respondió la persona. No lo tuvo listo. ¿Y por qué no? Que estoy predicando a Cristo. Nada que ver, po. O sea, obviamente que tenemos que predicar a Cristo en nuestro trabajo, pero en las instancias providenciales legítimas. Porque cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, ahí prediquemos a Cristo trabajando. Entonces, todas esas cosas, aplicar la palabra de Dios a las diferentes dimensiones, a la dimensión de la familia,
a la dimensión del trabajo. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, todo lo que hagamos dentro del contexto de la familia, todo lo que hagamos dentro del contexto del trabajo, todo debe ser gatillado por una cosmovisión cristiana, sí. Eso sí, estemos callados o estemos hablando, pero debe ser motivado por una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, el que trabaja, el que arregla el auto, tiene que ser excelente, porque está trabajando delante de Dios. No trabaja al ojo. Aunque no hable nada, honra a Cristo de esa manera. Y así en los diferentes trabajos. Por ejemplo, yo he trabajado de carnicero, ahí fileteando, ¿eh? Más de algún dedo me corté. Ya, pero eso ya es porque soy imperfecto, pero no porque no haya querido hacer bien la cosa. O sea, todo hacerlo para la gloria de Dios, atender bien al cliente. De hecho, recuerdo que me iban a dar cuando trabajé en el Unimark, me iban a dar una carta de felicitación y yo le dije, ¿por qué? No, porque usted saluda al cliente. Así estamos, hermano, así estamos. El mundo está patas para arriba. Saludar al cliente debe ser algo normal. ¿Cómo te van a dar una carta de felicitación porque saluda a los clientes? Eso no tiene mérito, pues eso es normal, eso es lo mínimo que un cristiano debería hacer. Y en el trabajo y así sucesivamente. Eh, por ejemplo, hay que aplicar, por ejemplo, en la familia y en el trabajo la predicación, la enseñanza, la ética, eh, todo lo que vimos recién en el punto 2. Y tener sabiduría para aplicar todo en su momento. En el gobierno civil también. Y hoy en día adquiere cierta relevancia por toda la situación que está aconteciendo en nuestro país, Chile. La convención, el gobierno entrante, eh, Chile está polarizado, la temperatura está muy alta, cosa de que usted opine algo nomás y o te dicen estoy de acuerdo contigo o estoy en contra tuya. Entonces, ¿qué debemos opinar? ¿Debemos quedarnos callados? Y si no nos quedamos callados, ¿cómo deberíamos hablar? ¿De forma paciente eh, o de forma irada? Entonces, hay muchos temas. ¿Qué opinión, por ejemplo, tiene el cristiano con respecto a la cuestión de lo que está pasando acá con los mapuches? ¿Es Gualmapu o es la Araucanía? Quizás hay algunos temas donde ya sea una cuestión de conciencia, pero el cristiano debe tratar de pensar a la luz de la escritura bíblicamente. Tu mente debe ser renovada para que su mente no se adapte al molde de este mundo, no adquiera o se rinda a los diseños de este mundo. ¿Ya? En el gobierno civil y obviamente en la iglesia, aquí están las cuatro esferas de autoridad: la familia, el trabajo, gobierno, iglesia. Dios ha puesto autoridades, por ejemplo, en cada una de estas esferas: en la familia el padre, en el trabajo el patrón, en el gobierno el presidente, en la iglesia los pastores, etcétera, etcétera. Ellos son los que tienen autoridad en el sentido de tener cierta administración que Dios le ha dado. Cómo se debe criar los hijos, cómo se debe actuar con el patrón o con los compañeros de trabajo, cómo se debe actuar con la municipalidad o con los servicios públicos. En la iglesia, cómo debo actuar con mi hermano, qué debo hacer si mi hermano me ofende. ¿Me capta? Por ejemplo, en la familia, en la familia, por ejemplo, en el contexto de la familia yo sería hijo. Entonces tengo que practicar una ética de hijo. ¿Y cuál es la ética bíblica? En el trabajo debo practicar una ética de trabajador. ¿Y cuál es la ética cristiana en el trabajo? En el gobierno debo practicar una ética de ciudadano. ¿Y cuál es la ética correcta? En la iglesia, una ética de miembro. ¿Y cuál es la ética? Ahí repetimos esto. Y esto es algo que hice hace mucho tiempo atrás para ilustrar de mejor manera lo que ya venimos diciendo. Eh,
el reino universal de Dios y sus 4 esferas de autoridad. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. O sea, desde el punto de vista del reino universal de Dios, todas estas esferas están dentro del reino universal de Dios. La familia, el padre, el gobierno civil, el presidente, la empresa, el patrón, la iglesia, los pastores, los 4 siervos de Dios. ¿Usted está de acuerdo con el pensamiento ideológico de Gabriel Boric? Quizás no, pero ¿es un siervo de Dios? ¿El punto de vista providencial? Sí. Tiene la investidura providencial. Eso no significa que usted esté de acuerdo, pero independientemente de eso, es quien Dios ha decidido que en este momento esté ahí. ¿Con qué propósito? Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Ya? Y yo no soy pro Boric, que quede claro. Eso lo subrayelo mentalmente. Digamos, frutos de la teología práctica. Punto 4. Frutos de la teología práctica. Para que usted se familiarice con algunos libros y para que no crea que yo, permítame el coloquialismo, no le estoy vendiendo la poma. Tópicos en teología pastoral, volumen 1. ¿Ha visto ese libro? Yo por aquí tenía uno de esos. Bueno, ahí los tenía. Tópicos en teología pastoral, volumen 1. Tópicos en teología pastoral, volumen 2. Tópicos en teología pastoral, volumen 3. Ah, porque la teología práctica igual se conoce como teología pastoral o poimética. Ya no recuerdo cómo el tecnicismo también que se usa. Pero eso, ahí por ejemplo tienen unos ejemplos de unos libros que podrían adquirir conforme el Señor se los permita. ¿Ya? Y ética. Los temas de ética cristiana también están dentro de la teología práctica. Y ahí tienen un libro, por ejemplo, Diccionario, Ética Cristiana y Teología Pastoral. ¿Eh? Ética cristiana y teología pastoral. O sea, la ética cristiana como la teología pastoral son teología práctica. Estos libros, hermano, entender esta cuestión de la introducción a la teología nos sirve porque incluso, mire, por ejemplo, la biblioteca que yo tengo aquí atrás, uno puede usar diferentes criterios para ordenar la biblioteca. Usted lo puede ordenar por autor, yo parece que lo dije en algún momento, pero lo voy a repetir. Usted puede ordenar su biblioteca por autor, para que usted, por ejemplo, se acuerde de un autor bíblico y vaya directamente a ese punto y entienda todo el pensamiento teológico de un autor, todo lo que aportó y lo que también se puede haber equivocado. Ahora, por lo general, las bibliotecas se ordenan por autor desde el punto de vista logístico cuando uno ya tiene muchos libros, porque ahí cada autor va a tener varios libritos. Pero mientras su biblioteca no sea tan grande, usted la puede ordenar, por ejemplo, por temática. Yo actualmente la tengo ordenada, o al menos busco ordenarla de esa manera, por ejemplo, teología exegética, teología bíblica, teología sistemática, así la ordeno yo. Todavía no la ordeno por autor porque todavía tengo una biblioteca muy pequeña. Solamente paso el aviso si alguien me quiere regalar algún librito, yo feliz. Eh, pero esa es la cuestión, ¿ya? Por autor por temática. También la podría ordenar por cronología, pero eso ya es más complicado. Eh, digamos, Ética Cristiana, este es un libro, un clásico, El laberinto de la ética. Este libro yo lo recomiendo, ¿eh? Ética Cristiana de Francisco La Cueva. Antes de que tengamos esta cuestión de las conexiones de las redes sociales y todo esté conectado, este libro, que es parte de una serie de una biblioteca en habla hispana, Dios lo usó providencialmente para formar a muchas personas. Ética cristiana. Hermano,
Hoy más que nunca debemos estudiar ética cristiana para dar respuesta a los problemas sociales, a los problemas políticos, etcétera, etcétera. No para entrar en la llamada guerra cultural o batalla cultural, porque hoy en día todos andan en la batalla cultural tratando de redimir la sociedad. No, 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 no. Sin embargo, usted debe conocer estos temas para que su mente no sea moldeada a la lógica mundana, a la lógica humanista. ¿Ya? Yo no le estoy diciendo que tratemos de establecer el reino en la tierra. No, no, eso dejémoselo a los postmileniales, ellos andan en eso. No, es para que nosotros pensemos bíblicamente. Pensemos bíblicamente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, Miguel Núñez también escribió un libro, Ética Cristiana. Compre estos libros. Digamos, aquí también Introducción a la Ética Cristiana de Ismael García. Aquí tenemos un libro de predicación que también está dentro de la teología práctica de John MacArthur. Aquí tenemos Martín Louis John, por fin lo dije bien, me cuesta pronunciar ese nombre, Martín Louis John. Martín Louis John, estamos aprendiendo. También tiene un libro de la predicación de los predicadores. La predicación y los predicadores. Teología práctica. La predicación bíblica, también. De Fleck. Manual homilética Samuel Vila. ¿Sabe que cuando todavía no llegaban estos libros muy buenos que han sido traducidos del inglés al español, por muchos años fuimos bendecidos por el manual de homilética de Samuel Vila? Era lo poquito que teníamos en habla hispana, pero algo teníamos. Gracias a Dios ahora ya es más abundante la cosa. Este libro es Conociendo al Dios Vivo, Paul Washer. Fundamentos bíblicos para la fe cristiana. ¿Qué será eso? ¿A qué subrama de la teología práctica? ¿En qué subrama de la teología práctica cabría ese libro, por ejemplo, de Paul Washer? Discipulado. Discipulado. Ahí tiene el tomo 2, discerniendo el problema del hombre. Fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Ahí tiene, tiene el libro de discipulado. Consejería bíblica, teología de consejería bíblica. Ese libro yo lo recomiendo, hermano. Con respecto a la consejería soy más cuidadoso porque hay, cuidado, están los integracionistas que mezclan la parte bíblica con la parte psicológica, un desastre. Pero este libro es recomendable. Teología de la consejería bíblica. Recomendado este libro para todos los pastores, todos aquellos que quieran entender lo que es la consejería bíblica. Compren este libro, ¿ya? No les nombro el autor porque es muy difícil de pronunciarlo. Que si lo pronuncio, capaz que me digan que estoy hablando en lengua. Bueno, teología de la consejería bíblica. ¿Qué apareció aquí? ¿Qué apareció aquí? Aquí vamos a poner un ejemplo, a ver, de ética cristiana, algo de apologética y una mezcla. Por ejemplo, mire, ¿tienen derecho los animales o no tienen derecho los animales? Supongamos que usted esté en una sala de clase y de repente se haga esa pregunta. ¿Tienen derecho o no tienen derecho los animales? Y que hagan la pregunta general o se la hagan a usted directamente. ¿Qué responde usted? ¿Tienen o no tienen derecho los animales? ¿Cuál será la respuesta bíblicamente hablando? Es que son tan lindos, ¿cómo no van a tener derecho, hermano? Tan tiernos que se ven. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo ahí? ¿Tienen derecho los animales o no? Mi respuesta es no. Hay 4 que dicen que no. Allá dicen algunos que no. No tienen derecho los perros, por mano. Claro, eso a primera vista suena fuerte contra la susceptibilidad y la sensibilidad que está a flor de piel.
¿o no? Porque algunos dirían al tiro, no, 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 claro que tienen derecho. Estos son temas que tenemos que estudiar y tenemos que manejar. Como esto, hay muchos otros temas más, ¿ya? Eh, a ver, hermano, solamente para explicar, yo voy a hacer un video con respecto a esta cuestión, si los animales tienen derecho o no, pero hablemos algo ahora. Estamos dentro de la teología práctica. Eh, la realidad, el sujeto cognoscente, la realidad. Nosotros dijimos tiempo atrás que la realidad existe, punto uno. La realidad existe. Punto dos, dijimos que la realidad es independiente del que la estudia. O sea, aunque el estudioso se muera, la realidad sigue existiendo. ¿Entiendes? Punto uno, la realidad existe. Punto dos, la realidad existe independiente del sujeto que la estudia. Punto tres, el sujeto puede estudiar la realidad, pero obviamente tiene que hacerlo con un método epistemológico adecuado. En este caso, nosotros usamos el método gramático histórico que fluye a través de los métodos de la teología exegética, teología bíblica, teología sistemática, teología histórica, etc. Teología práctica. Ya. En ese sentido, la realidad. Si pudiéramos categorizar la realidad para efectos pedagógicos, yo diría que tenemos una realidad espiritual, punto uno, tenemos una realidad espiritual material, punto dos, y tenemos una realidad material. Mire, mire, la realidad espiritual, punto uno, realidad espiritual material, punto dos, y realidad solamente material. Vamos con la realidad espiritual. Aquí tenemos dioses espíritu, ¿ya? También tenemos a los ángeles, etcétera, demonios, qué sé yo. En la realidad espiritual material tenemos al hombre, alma, parte espiritual, y cuerpo soma, parte material. Entonces el hombre pertenece a esa categoría espiritual material. Y tenemos la realidad que es solamente material. Y en esta realidad que es solamente material es donde yo quiero que nos detengamos. En la realidad material la podemos dividir en realidad orgánica y en realidad inorgánica. O sea, materia orgánica y materia inorgánica. En materia eh, orgánica, en la materia orgánica, primero quiero hablar de la materia inorgánica mejor. En la materia inorgánica tenemos las piedras. Las piedras no están vivas. Materia inorgánica. Y la materia orgánica es donde hay vida. Por ejemplo, en la materia orgánica tenemos plantas, vegetales, ¿sí o no? Por un lado, no tienen alma, pero están vivas. Vida biológica, materia orgánica. Y tenemos a los animales. ¿Los animales están vivos o no? Obvio que están vivos. Po. Estos que tengo acá hasta tienen gorrito y gafitas. Son medios agalladitos. ¿Ah? Pero los animales son entonces materia orgánica. Están vivos. ¿Tienen espíritu? ¿Tienen realidad espiritual? No, no tienen realidad espiritual. Ahora, por ejemplo, eh, la materia inorgánica simplemente es, no tiene vida, son. En cambio, las plantas viven solamente, vida biológica. Los animales viven, pero además de vivir, sienten. Sienten. Cuando uno golpea a un animal, el animal lo siente.
por instinto lo siente. En cambio, el hombre que pertenece a la categoría espiritual materia, está vivo, siente y además piensa. Los animales no razonan, los animales no piensan. O sea, que los animales están en la categoría de materia solamente, materia orgánica, pero materia solamente, porque no tienen una realidad espiritual. El hombre tiene realidad espiritual. Ya, entendido eso, a grandes rasgos esto es súper escueto, esto habría que analizarlo más profundamente, pero para efecto de esta exposición hasta el momento sí. Ahora, por un lado entonces los animales son materia orgánica sintiente, sin realidad espiritual. Dejémoslo ahí. Están vivos. Ahora vamos a la otra palabra, derechos. ¿Qué es un derecho? Cuando alguien le pregunta, ¿los animales tienen derecho? La gente dice, automáticamente dice, sí tiene derecho. Esa persona que dice sí tiene derecho, de mala o buena fe, está hegemonizada por cosmovisiones no cristianas que se han venido esgrimiendo a través de la historia, a través del llamado derecho positivo, a través de ideologías e incluso a través de Hollywood y específicamente a través de Walt Disney. ¿Usted se ha hecho la pregunta por qué Walt Disney humaniza tanto a los animales en sus películas? Abra los ojitos, abra las orejitas. Este mundo, este sistema, este modelo, este siglo está gobernado por Satanás. El misterio de la iniquidad se viene tejiendo a través de la historia. Pregunto, ¿por qué hay tanto mono que habla si los monos o los animales no hablan? Ah, el inocente va a decir, es que para el niñito, para entretener la guaguita. Claro, o sea, yo no estoy diciendo que per se los monos sean malos, hay monos que son rescatables, pero a lo que voy yo, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que se está promoviendo? Y esto no es una cuestión de ahora, esto es una cuestión de décadas, hermano, o sea, el lavado de cerebro viene hace rato, a través del cine, a través de los medios de comunicación. Entonces, se ha familiarizado tanto a los animales, se los ha humanizado tanto, se los ha humanizado tanto, incluso a través de la fabricación de peluches. Oiga, no, yo no soy legalista, yo no estoy en contra de los peluches, si quiere tener un peluche, tenga un peluche, pero yo voy a la tendencia detrás. De tal manera que hoy en día muchos cristianos, sin darse cuenta, actúan más como progres que como cristianos y no lo hacen de mala fe. Lo que pasa es que se ha venido lavando el cerebro. Oiga, si hay gente que ama más a sus perros que a una guaguita, por mano. O hay gente que no quiere tener, cuando recién se casa, que no quieren tener bebé al tiro, pero para reemplazar ese vacío, compran un perrito o un gatito. Cuidado. Si usted quiere tener un perrito o un gatito, adelante, pero téngalo de una perspectiva bíblica. Yo conversaba con un pastor o un hermano días atrás, algo así. Si yo alguna vez voy a tener un perro, mi perro va a ser todo un perro, porque ese es el diseño del perro. No hay que humanizarlo, ¿ya? Domesticarlo, sí, hay una diferencia entre los animales domesticados y los salvajes, pero otra cosa es humanizarlo, ¿ya? Ya, pero entonces, los animales son materia orgánica, sintiente, diríamos. Ahora la palabra derecho. ¿Qué es derecho? Una persona que dice que los animales tienen derecho presupone entender lo que es un derecho. Y ahí está el punto, que no todos entienden lo que es un derecho. Porque alguien puede decir que, claro, que hay una declaración de los derechos de los animales. Por supuesto, el papel aguanta todo.
pero eso no significa que tengan derecho. El día de mañana, algunos van a, o sea, ya están diciendo la convención, si es que se aprueba el plebiscito de salida, derecho al aborto, lo dirán, pero no tienen derecho al aborto éticamente hablando. Bíblicamente hablando, no existe un derecho al aborto, aunque le llamen así. Entonces, ¿los animales tienen derecho? No, los animales no tienen derecho. Y cuando digo que los animales no tienen derecho, yo no estoy diciendo que el hombre tenga derecho a maltratarlos. No, porque no tiene derecho a maltratarlos arbitrariamente. Lo que pasa, hermanos, que el derecho es el conjunto de normas que rigen al hombre en su interacción social. El derecho es un fenómeno del hombre en sociedad, no tiene que ver con los animales. Porque solo el hombre fue creado a imagen de Dios, porque solo el hombre puede contraer obligaciones, porque solo el hombre puede reclamar sus derechos, porque solo el hombre tiene raciocinio, solo el hombre tiene voluntad y puede expresarla, solo el hombre puede entrar en contrato, sobre el hombro, solo el hombre puede adquirir obligaciones. ¿O usted ha visto a su gato pagando la luz, la boleta de la luz cada mes? No, los animales no tienen derecho porque no pueden contraer obligaciones, porque no pueden ejercer sus derechos. Oiga, si un gato mata a otro gato, no comete delito, no comete gatocidio, ¿me entiendes? Ahora, es el hombre que tiene la obligación de respetar al animal, eso sí, pero es una cuestión del hombre, no es que el animal tenga derecho. Es el hombre que tiene la obligación, porque como puede contraer obligaciones y puede contraer derechos, tiene que aplicar ética bíblica en el trato con los animales. Desde el punto de vista teológico, Dios le dio la responsabilidad a Adán de ponerle nombre a los animales, de ejercer mayordomía, de ejercer señorío, incluso en el contexto del huerto. Entonces, es el hombre el que tiene que cuidar a los animales, administrar correctamente a los animales, no abusar de los animales. Cuando yo digo que los animales no tienen derecho, no estoy diciendo que los hombres puedan maltratar arbitrariamente a los animales, porque no es así. El hombre debe practicar una ética, una teología práctica en su relación con los animales. No nos olvidemos que las dimensiones relacionales del hombre es, el hombre se relaciona con Dios, se relaciona con su prójimo, se relaciona con la naturaleza, en este caso con los animales específicamente. Y en esa relación del hombre con los animales debe aplicar ética bíblica, teología práctica. Pero para eso debe estudiar la Biblia de Génesis a Apocalipsis y sacar una teología animal. ¿Qué es lo que Dios dice del animal? ¿Cuáles son los propósitos del animal? ¿Cuál es el propósito del animal antes de la caída? ¿Cuál es el propósito del animal después en el contexto de la caída? ¿Cuál es el propósito del animal en la tierra restaurada, en el milenio? ¿Habrá animales en el cielo nuevo y tierra nueva? ¿Me está entendiendo? Los animales sí deben ser cuidados, no al extremo de idolatría o para adherirse a estos movimientos animalistas. Ahora, ¿el hombre puede matar animales? Gracias al pacto abrahámico tenemos legitimidad. Ahora, aquellos que dicen, no, los animales tienen derecho, los animales tienen derecho, y los animales tienen derecho a la vida, tienen derecho a la vida. Toda la naturaleza, no tienes que dañar la naturaleza. Yo me pregunto, ¿cuántos caracoles habrá reventado en la avenida? Yo me pregunto, ¿cuántos bichitos habrá pisado? Claro, los animales tienen derecho, dice, pero ya que estuvo rico el pollito de ayer en la noche. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa es la idea. Los animales no tienen derecho porque el derecho es un fenómeno del hombre que actúa en sociedad. Hey, uno puede explayarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Significa esto que no debemos cuidar a los animales? No, hermano, ahora con una correcta cosmovisión judío-cristiana, con mejor razón debemos ejercer mejor mayordomía con los animales, porque son creación de Dios. Por eso que tu perro, no humanices a tu perro, no humanices a tu gato, que tu perro sea todo un perro hecho y derecho, ¿verdad? Que tu gato sea todo un menino.
Eso es practicar como visión judío-cristiana. ¿Seguimos? Entonces, ¿tienen derecho? No, pero sí el hombre tiene responsabilidad delante de él, como mayor. Conclusión. ¿Se acuerda que en las lecciones pasadas, no me acuerdo si es la segunda o la tercera, cuando vimos los propósitos de la teología, uno de los propósitos era la ortopraxis? ¿Se acuerda que el propósito era glorificar a Dios, era la ortodoxia, pensar correctamente, era la ortopatía, sentir correctamente, y la ortopraxis, actuar o accionar correctamente? ¿Qué es la ortopraxis? Es actuar correctamente, es decir, poner por obra la palabra de Dios al entenderla, impactando ella mis pensamientos. En otras palabras, diríamos poner en acción la fe, manos a la obra. Teología práctica. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Teología práctica. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, yo creo que está más que claro. Teología práctica. Vimos lo que era la definición de la teología práctica, subramas de la teología práctica, campo de la teología práctica, frutos de la teología práctica, y también vimos el ejemplo de los animales, del gatito y el perrito. Y ahí tenemos la bibliografía y damos término a la exposición del día de hoy. Muchas gracias por todo. Podemos conversar un ratito si así ustedes tienen conveniente. Y podemos dar fin nomás a esta cuestión que está saliendo al aire. Gracias y paz a vosotros y todos aquellos que escucharon y escucharon.